Paro Nacional 2022. El 24 de mayo del 2022, el presidente Guillermo Lasso daba un informe a la ciudadanía sobre su primer año de gobierno. Y ese mismo día, Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, convocaba un paro nacional para el siguiente mes. El paro empezaría el día lunes 13 de junio. Ese día muchos grupos indígenas bloquearon varias vías a nivel nacional en señal de apoyo al paro. Issa mencionó que el paro tendría una duración indefinida hasta que el gobierno cumpla con las 10 demandas que la CONAIE pedía, las cuales eran: 1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles, congelar el diésel a 1.50 y la gasolina extra y Ecopaís a 2.10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio, como lo son agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre muchos otros. 2. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero, no al embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago. 3. Precios justos en los productos del campo como leche, arroz, bananos, cebollas, papas, tomate, entre muchos otros. No al cobro de regalías en las flores, todo esto para que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. 4. Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y poder asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es mejor conocido como IES. 5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. 6. Respeto a los 21 derechos colectivos, como la educación integral bilingüe, la justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. 7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonios de los ecuatorianos, como lo son el Banco del Pacífico, las hidroeléctricas, el IES, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es mejor conocida como CNT, carreteras, salud, entre muchas otras. 8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. 9. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal, garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Y por último, 10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador. Esas fueron las 10 demandas que la CONAIE exigía al gobierno para detener el paro. El gobierno estaba abierto al diálogo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, algunas reuniones fueron infructuosas, ya que la CONAIE exigía que se cumplan las 10 demandas, ni una menos, o que se quedarían paralizando el país. Esta situación duró varios días y dejó muy graves consecuencias, entre ellas la subida de precios en productos de consumo, como el verde, que subió a $2-3, lo que implicó que la mayoría de empanadas de verde callejeras suban de $1 a $1.25, y también como el queso, que subió de $2.50 a $3. Asimismo, también subieron de precio el pollo y algunos lácteos. Esta subida de precios se debió a la obstaculización de vías, lo que impedía que los productos lleguen a destino. Sin embargo, a pesar de esto, esta no fue la única consecuencia. El paro trajo consigo una ola de violencia y vandalismo. Las protestas de los manifestantes se volvieron agresivas y llegaban a pinchar las llantas a los automóviles que circulaban por las vías que ellos obstaculizaban. También el robo de gasolina y confrontamientos con los policías fueron algunas de las situaciones que se vivieron en el paro. A continuación veremos la opinión pública acerca del paro nacional del 2022. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta acerca de cuál es su opinión acerca del paro. Con respecto al paro como tal, dentro de la Constitución hablamos que todos tenemos derecho a la resistencia, tenemos derecho a protestar, a gritar, a llorar,
Lo que no está bien del paro es el vandalismo, el destruir la propiedad privada y la pública. Entonces, yo estoy de acuerdo con el paro por el alto costo de la vida. Lo que sí no estoy de acuerdo es la brutalidad con la que hacen. Eso no está dentro de lo que es una protesta. La violencia. La violencia, claro. Eso en lo personal yo no estoy de acuerdo. Y hay de que protestar. Todos podemos protestar. Todos tenemos el derecho dentro de lo que dice la Constitución. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Daniela, estudiante de la Universidad UDLA y hoy voy a realizar un reportaje acerca del paro. Me encuentro con un ciudadano que reside cerca de la zona mitad del mundo. Buenas noches, coméntame tu nombre, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Julio César Estacio. Bueno, no sé si me podrías comentar acerca de qué piensas, si es que estás a favor o en contra del paro. Bueno, la verdad sí estoy a favor del paro. ¿Por qué te encuentras a favor del paro? La verdad porque cada uno de nosotros tenemos derechos a la libre expresión. ¿Cuál crees que fueron las desventajas que acarreó el paro? Bueno, tal vez las desventajas fueron de personas que utilizaron esto como para el vandalismo, para robos, para Sí, saqueos. Exactamente. No sé si me podrías comentar si es que a ti te afectó el paro, ¿en qué sentido te afectó el paro? Sí, claro, obviamente que nos afecta a cada uno de nosotros por el alza de alimentos, de combustibles. Y también porque fuimos de nuestras empresas, nos mandaron a descansar porque no había paso. Entonces a veces se aprovechaba la gente de esto para cerrar las vías y entonces era muy probablemente, o sea, no teníamos cómo llegar a nuestro destino, o sea, a nuestra casa, o sea, a nuestro trabajo. Ok, no sé si me podrías comentar también si es que en tu zona fue muy fuerte el paro, si es que hubo actos violentos hacia tu integridad o hacia algunos sectores de cerca. Sí, la verdad lo que vivimos y lo que se miró fue que sí hubo mucha quema de llantas, quisieron dañar los automóviles, los buses, la verdad sí. Muchas gracias por esta entrevista, te agradezco demasiado y bueno, esta fue la entrevista en la mitad del mundo. Buenas tardes, su persona, y bueno, quería hacerle la pregunta acerca de cuál es su postura acerca del paro, si es que está a favor o en contra de esta situación que pasó. O sea, me parece súper difícil tener una postura tan blanco y negro, es decir, estoy a favor de que haya una manifestación para la exigencia de derechos. En el Ecuador las comunidades más vulnerables solo han podido exigir sus derechos a través de la protesta social. Sí, los indígenas no tenían derechos hasta que salieron a las calles. Entonces es un hecho que en este país si no sales a protestar no tienes derechos. Y los gobiernos por mucho tiempo se han olvidado sistemáticamente de las personas más vulnerables. La situación de pobreza no ha cambiado sustancialmente en los últimos, no sé, 40 años o más inclusive. Entonces me parece súper justo un reclamo. Me parece justo un paro también. O sea, lo que no me gustó fue la violencia, porque me preocupó la violencia entre los ecuatorianos, unos contra otros, y también me preocupó ver como algunos actos ya delictivos, ¿no? O sea, el tema del convoy militar, el tema de los saqueos en las florícolas y en algunas haciendas. Sí, yo creo que eso ya es, no quiero decir exceso porque no sé cuál es la palabra, pero pienso que eso ya nos pone en otro momento, ¿no? Donde la violencia puede justificar otras cosas que no resuelven de todas maneras ninguno de los problemas, ¿no? Entonces, esa es mi postura sobre el paro. Listo. Muchísimas gracias. Quería hacerle la pregunta de si usted se vio afectada de alguna forma con la situación del paro. Bueno, yo trabajo en el sector turístico. Para nosotros la época de pandemia fue devastadora. Justamente en los meses de junio, julio y agosto se presenta en el país la mayor cantidad de recepción de turistas. Hay que tomar en cuenta que el turismo internacional para el Ecuador es dinero entrante, genera fuentes de empleo directas e indirectas, entonces la afectación con el paro es grande. Pues no solamente son las cancelaciones que se dan en los días de la paralización, sino que es la imagen del país,
y se presentaron muchos actos violentos. Eso hace que el país genere una imagen de riesgo, de inseguridad, y por ende que no solamente nos afecte al momento o los 15 días de la paralización, sino por lo menos nos cuesta entre 8 meses a un año volver a levantar la imagen del país. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿cuál es su opinión acerca del paro? La opinión sería que, por el motivo que el gobierno se olvida del campesino y reclama una causa justa, reclamo justo. ¿Y usted se vio afectado de alguna manera con el paro? Un 50% sería. Con los clientes, ¿no? No poder recorrer toda la ciudad. Claro. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias. Como podemos observar, el paro dejó en las personas una opinión bastante dividida. Sin embargo, todos están de acuerdo que la violencia y el vandalismo no son justificables. El paro terminó el 30 de junio, después de que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y la CONAIE y se firmara la denominada Acta por la Paz. El paro finalizó después de 18 días y lamentablemente no hubo ganadores. Pero sí hubo un perdedor, solo un perdedor: el Ecuador. Más allá de la crisis económica que causará el país a largo plazo y más allá de los daños materiales, son 6 fallecidos que sus familiares y allegados no podrán volver a ver ni disfrutar de las cosas simples junto a ellos. Además que este paro ha causado una brecha enorme entre el mestizo y el indígena. El país está más dividido que nunca y los problemas parecen no tener fin entre la violencia interna por el crimen organizado y la crisis económica, pero somos un país de trabajadores y valientes, y juntos lograremos sacar adelante al país.